Hola a todos, este es el día que hizo el Señor para que hoy estuviéramos tú y yo, dos o tres, dos o más, reunidos en su nombre y sabemos que Jesús se hace presente, porque eso lo dice la palabra del Señor, esa es su promesa. Así que en este día vamos a comenzar a hablar acerca del perdón. Vamos a verlo desde puntos de vista que tal vez en algún momento no hemos tenido presente, pero vamos a hacerlo de manera bíblica. Vamos a iniciar entonces definiendo qué es el perdón. Según las definiciones que hoy en día aparecen, se dice que es la remisión de una pena merecida. Remisión, o sea que deja de operar esa pena que debería tenerse y en este caso, en vez, se recibe el perdón de eso que debería suceder. O tener remisión de la ofensa recibida o de alguna deuda pendiente. Imagínense el perdón de una deuda que sea bien grande. Eso sí es bien poderoso. Algunos sinónimos del perdón es la remisión, la gracia, la absolución. ¿Qué pasa entonces cuando nosotros recibimos de parte de alguien ese perdón? De esa persona a la que nosotros sabemos, tenemos la plena convicción, la claridad de que hemos lastimado. Cuando nosotros recibimos perdón por parte de esa persona, nosotros experimentamos algo muy especial llamado paz, nos sentimos más livianos, nos sentimos libres realmente de saber que esa persona nos ha perdonado. Cuando nosotros recibimos perdón también ocurre algo, y es que nosotros también queremos perdonar. ¿Por qué? Porque cuando en ese momento se da ese momento tan especial de recibir perdón de parte de alguien, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Yo voy a pedir perdón a alguien porque le hice daño por X o Y motivo y logré que esa persona se sintiera mal. Cuando yo le pido, ay, qué pena, perdóname por haberte dicho esto o aquello, ¿qué ocurre? Esta persona va a querer también decirme a mí, sí, también perdóname tú porque también hice esto o aquello. Entonces, mire qué tan bonito como el perdón ocurre en doble vía. Es muy importante saber y ver el perdón realmente como un estilo de vida. Hace poco nosotros vimos la fe como una condición, vimos la fe como una alerta, como una acción, como una justicia y también como amor propio. Entonces hoy vamos a ver el perdón desde otros puntos de vista que nosotros tal vez ni consideramos que deberíamos verlo. Entonces vamos a ver el perdón como sanidad. Quiero compartirles lo que dice la palabra del Señor en Isaías 44:22 dice lo siguiente: He disipado tus pecados como una nube, está hablando el Señor, y tus ofensas como la niebla de la mañana. Vuelve a mí, porque yo pagué el precio para ponerte en libertad. El Señor ya por nosotros ya pagó un precio muy alto, demasiado alto. Porque ¿quién de nosotros se atrevería a pagar, a entregar a su hijo, a su único hijo, para que muera por tantas personas pecadoras? Nadie, eso lo hace únicamente nuestro Padre a causa del amor tan grande que tiene por nosotros. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor en Mateo 9, versículos del 5 al 8, dice: ¿Qué es más fácil? Está hablando Jesús. Decir, ¿tus pecados son perdonados? O ponte de pie y camina. Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo: ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó de un salto y se fue a su casa. Al ver esto, el temor se apoderó de la multitud y alababan a Dios por enviar a un hombre con tanta autoridad. Mire qué tan tremendo esto, cómo bíblicamente podemos ver que para el Señor es lo mismo perdonarnos y sanarnos.
Entonces, mire qué tan poderoso todo esto que vamos a ir descubriendo a poquitos. No es que haya un orden específico para nosotros poder recibir sanidad, ya sea física o espiritual. Pero sí es necesario que nosotros antes de ir a pedir perdón, antes de recibir sanidad, en nosotros haya habido arrepentimiento por nuestros pecados y pedirle a Dios que nos perdone antes de recibir sanidad. Porque al nosotros, mientras hemos pedido perdón, entonces tenemos nuestro corazón, nuestro ser más limpio y está más preparado para recibir esa sanidad de parte de Dios. Entonces Dios tiene autoridad tanto para perdonarnos como para sanarnos. Él respalda sus palabras con demostración de poder. Eso es lo que pasaba con Jesús. Él simplemente con una sola palabra. Por eso muchas personas cuando van a hacer una oración por sanidad, no sé si han notado, pero tienden a hacer oraciones muy prolongadas. Jesús simplemente tocaba a las personas y les decía, sé sano, o simplemente les tocaba, o simplemente mandaba una palabra y esa palabra llegaba a donde las personas y ellas eran sanas. Nosotros, dice la palabra del Señor, que tenemos el mismo poder y la autoridad de Jesús y que cosas mayores nosotros haríamos en su nombre. Entonces yo te invito a que si tu fe está muy pequeña, le puedas pedir a Dios que aumente tu fe. Que aumente tu fe, porque todos se nos ha dado una medida de fe. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 dice que si nosotros confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces miren que sí se hace indispensable antes de recibir, en este caso, una sanidad espiritual, la confesión de los pecados. Entonces mire que acá estamos viendo el perdón como sanidad. Cuando nosotros pedimos perdón a Dios y realmente recibimos, nos sentimos perdonados, tenemos un libre acceso a esa sanidad que tal vez nosotros necesitamos, sea física o espiritual. En este caso, con este versículo de Primera de Juan 1:9, estamos hablando acerca de sanidad interior, pero aplica para las dos sanidades. Ahora vamos a ver el perdón como condición de perdón. Esto es muy poderoso. Mire lo que dice la palabra del Señor en Mateo 6, versículos 14 y 15. Dice la palabra del Señor que si nosotros perdonamos, entonces Dios nos perdona. ¿Qué significa esto? Que es una condición. De hecho, la palabra del Señor, cuando Jesús nos estaba enseñando a orar en Mateo 6:12, hay una parte en la oración del Padre Nuestro donde dice, perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, desde el mismo Jesús tenemos la plena claridad que el perdón es una condición. Yo perdonará los demás para poder ser perdonado por nuestro Padre Celestial. ¡Qué poderoso! ¿Todos sabíamos esto? Estoy segura que no. Todos no teníamos esa claridad. Dice la palabra del Señor, si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Si perdonas a los que pecan contra ti, nuestro Padre Celestial nos perdonará a nosotros. Si perdonamos lo que nos hacen, el Señor nos perdona a nosotros. Pero si nos negamos a perdonar a los demás, nuestro Padre no perdonará nuestros pecados. ¿Y cuántos de nosotros en algún momento ha dicho, yo perdono pero no olvido? No es que tengamos que sufrir amnesia de lo malo que nos ha pasado en la vida, no. Pero es recordar eso aún malo que nos hicieron o que vivimos, recordarlo ya sin ese dolor, sin esa molestia, porque eso significa que realmente en nuestro corazón no ha habido ese perdón real, ese perdón genuino. Entonces, si nosotros no perdonamos, ya sabemos que no vamos a recibir perdón de Dios. Eso es una condición. Recibimos de lo que damos. O sea, si nosotros damos perdón, eso es lo que nosotros vamos a recibir, porque eso va en doble vía.
Entonces es imposible, tengamos esto presente, es imposible que Dios a nosotros nos perdone si nosotros retenemos perdón a otras personas. Juan 20, versículo 23 dice lo siguiente: si ustedes perdonan, ojo a esto, esta es una palabra poderosa. Juan 20, versículo 23 dice: si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. Si ustedes no los perdonan, esos pecados no son perdonados. A ustedes les gustaría saber que ustedes son motivo para que alguien no haya sido perdonado de parte del Señor. Yo creo que eso no nos gustaría a ninguno de nosotros. Entonces no hagamos esto, no le retengamos perdón a alguien, porque si perdonamos los pecados de alguien, esos pecados que perdonamos les serán perdonados. Pero si no los perdonamos, esos pecados quedan ahí como en lista de espera. Entonces de nosotros también depende la libertad y la paz que otros puedan experimentar. Imagínense eso, nosotros tener esa carga de saber que alguien no puede sentirse libre, alguien no ha podido experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque nosotros hicimos algo para que ese perdón estuviera ahí, no les hemos perdonado. Entonces es muy importante entender esta parte acerca del perdón como condición de perdón. Efesios 4:32 dice lo siguiente: sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Entonces mire que la palabra sigue reiterativamente diciendo que nosotros, para poder perdonar a otros, debemos ser de buen corazón y perdonar así como Dios nos ha perdonado a nosotros. O sea, es indispensable. Hemos visto entonces el perdón como sanidad, como requisito indispensable para poder ser sanos, el perdón como condición para ser perdonados, para recibir perdón. Ahora vamos a ver el perdón como estilo de vida. Conforme a lo que dice la palabra del Señor, no tengo que decir algo que yo tal vez piense, sino lo que dice la Biblia. Mateo 18, versículos 21 y 22 dice: ¿cuántas veces debemos perdonar? Pedro le preguntó al Señor: ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? No 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. Es más, hay una parte en la palabra donde dice que si una persona nos hace daño durante el día y cada vez que hace algo malo nos pide perdón, nosotros tenemos que perdonarle. Porque si retenemos perdón, el perdón nuestro será retenido. Y eso es lo que no queremos. ¿Qué nos impide a nosotros perdonar? ¿Qué nos impide a nosotros perdonar? El orgullo. ¿Por qué voy a perdonar yo esto? A veces sentimos que si perdonamos a alguien, estamos menguando y nos estamos volviendo muy débiles. Eso es triste. Porque a veces también no perdonamos porque sentimos mucha culpa o vergüenza. Como sabemos que la hemos embarrado, entonces decimos, no, es que con lo que yo hice, ¿cómo voy a ir a pedirle perdón a alguien? Si esta persona, imagínese yo todo lo malo que he hecho y cómo le voy a ir a perdón, ¿con qué cara le voy a pedir perdón? Otra cosa que nos impide pedir perdón es mostrarnos vulnerables, porque a veces creemos que cuando pedimos perdón, entonces estamos permitiendo que los demás pasen por encima de nosotros. Y el que pide perdón realmente es el más valiente. Entonces, si hoy tienes que pedir perdón, yo te invito a hacerlo. Y que no permitas que la siguiente razón por la que no pedimos perdón, que es el miedo de no recibirlo, que eso no te detenga para hacerlo. Porque puedes correr el riesgo de tener la oportunidad que otro sea libre por lo que tú hagas y tú también ser liberado. Entonces, eso es lo que nos impide pedir perdón. El orgullo, la culpa, la vergüenza, mostrarnos vulnerables, el miedo a no recibirlo.
¿Y qué nos impide perdonar? Una de las razones que nos impide perdonar es que nos da mucho miedo a que se repitan los errores. Ay, es que no quiero que vuelvan y me hagan lo mismo, que vuelva y pase absolutamente lo que ya pasó, lo que ya viví, ¿cierto? Otra cosa que nos impide perdonar, pensamos que si perdonamos entonces se van a aprovechar de nosotros. Es como muchas veces, yo realmente nunca he sido partidaria de perdonar o, ¿cómo les digo? Aconsejar a alguien que perdone infidelidades. Perdone en el sentido de continuar con la pareja. Porque una cosa es perdonar a alguien que fue infiel, pero otra cosa es continuar con esa persona dándole la oportunidad de que vuelva a repetir el error. Aunque también he sabido de parejas que han vivido y han pasado este proceso de infidelidad, donde uno de los dos cae en esta, pero nunca más lo vuelve a hacer. Entonces, una de las razones que nos impide a nosotros perdonar o tal vez dar otras oportunidades es pensar que nos vuelvan a hacer lo mismo. Nos da miedo eso, entonces, no, es que yo perdono a esa persona que tal vez me fue infiel y me la termina haciendo cada mes o con diferentes personas. Eso siempre nos da temor. Otra de las razones que nos impide perdonar es el enojo, el dolor y la amargura. ¿Por qué? Porque como tenemos tanta molestia por el daño que nos ocasionaron, entonces no queremos perdonar para no sentirnos como si ya se me hubiera pasado el enojo. Como es que tengo que seguirme mostrando firme porque si me muestro enojada, entonces tal vez la otra persona no va a acceder a seguirme haciendo daño. Pero eso lo que va a ocasionar en nosotros es raíces de amargura. Otra de las razones que nos impide perdonar es el ego. Porque como hay quienes tienen el ego muy levantado, cuando sienten que perdonan, mejor dicho, es que se volvió una persona completamente vulnerable. Entonces, mira qué tan tremendo. Hemos visto el perdón como condición para sanidad, sabiendo que es necesario, antes de orar por sanidad, pedirle perdón a Dios en arrepentimiento genuino. Segundo, el perdón como condición de perdón. Saber que lo que dice la palabra del Señor, yo puedo ser causante de que alguien no reciba perdón por lo que dice la palabra del Señor. Si no perdonamos a otros, Dios no nos perdonará a nosotros. Entonces es necesario, de hecho, para no ir muy lejos, el Padre Nuestro lo dice. Perdona nuestros pecados, así como nosotros hemos perdonado a los que nos ofenden. O sea, nosotros mismos confesamos en una oración, Señor, perdóname, pero si yo perdono. Y a veces no somos conscientes de eso. Y también lo vimos como un estilo de vida, teniendo en cuenta que Jesús les estaba enseñando a sus discípulos, en este caso directamente a Pedro, cuando le preguntó que cuántas veces debíamos perdonar. Él le dijo, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? 7 veces. Y él dijo, no 7 veces, sino 70 veces 7. Dándole a entender que realmente debe perdonar siempre. Concluimos entonces todo esto que acabamos de mencionar con lo que dice Lucas 6:37. Si nosotros no juzgamos a los demás, no seremos juzgados y condenados, pero si perdonamos, seremos perdonados. Mira qué tan tremenda esta palabra. Si no juzgamos, entonces no seremos juzgados, pero si perdonamos, seremos perdonados. O sea, definitivamente el perdón es una condición. Eso es lo que yo quiero que ustedes se puedan grabar en su mente y en su corazón. Se hace indispensable perdonar para poder tener una relación correcta con Dios. Lucas 17:4 dice, mire lo que les decía acá. Si una persona nos agravia 7 veces al día y cada vez regresa pidiendo perdón, debemos perdonarla. 7 veces al día nos agravia la misma persona, debemos perdonarla. ¿Difícil? Yo creo que sí, pero es lo que dice el Señor. Mateo 18, del 23 al 35, narra una historia acerca de un rey que quería hacer un ajuste de cuentas. Entonces, él entre todos sus deudores buscó al deudor mayor, al que más le debía. Entonces, este rey había dicho, no, yo voy a poner entonces que
se venda entonces él y su familia, porque me tienen que pagar, estaba diciendo el rey. Pero este deudor mayor le suplicó de rodillas, le dijo, por favor, vea, deme una oportunidad, ayúdeme. Y este hombre, el rey, sintió lástima, sintió compasión. ¿Y saben qué hizo? Lo liberó y le perdonó la deuda. Pero mire qué tan tremendo. Este hombre deudor tenía una deuda gigantesca y este rey se la perdonó porque le suplicó que tuviera de él misericordia. Pero este hombre, cuando salió de presencia del rey, fue a buscar un compañero que era también deudor de él. ¿Saben qué hizo? Lo tomó del cuello y le exigió que de inmediato le pagara la deuda. Este hombre, al que cogieron del cuello, le rogó y le suplicó, tal como lo hizo este deudor mayor delante del rey. Pero ¿saben qué pasa? Este hombre lo arrestó hasta que pagara. Tremendo eso, porque así como hemos visto que el perdón es una condición para poder recibir perdón, este es un ejemplo de alguien que no perdonó cuando recibió perdón. ¿Qué pasa? Muchas personas fueron a decirle a este rey, mire, a este deudor mayor que tenías, que le perdonaste la deuda tan enorme que tenía, fue y le hizo vivir a otra persona lo que tú le evitaste. ¿Saben qué dijo ese rey? Siervo malvado. ¿Y qué medidas tomó frente a este deudor mayor? Lo envió a prisión, lo torturaron hasta que pagara la deuda. Imagínense, después de haber sido perdonada su deuda, se fue a que otra persona le tuviera que pagar a él esa deuda que tal vez era muy sencilla, pero él no quiso perdonarla. Entonces, nuevamente viene acá lo que dice la palabra del Señor. Perdonemos así como nosotros hemos recibido de parte del Señor perdón. Veo que alguien me está solicitando estar en el video en vivo, pero es que no lo conozco. Entonces, cuando lo conozca, con seguridad, tal vez podemos hacer un en vivo juntos. ¿Listo? Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Lo voy a buscar en Segunda de Crónicas. Voy a ver si lo tengo por acá, que no lo tenía a la mano. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos del 14 al 15. Dice así. Pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, está hablando el Señor, perdonaré sus pecados y salvaré y restauraré su tierra. ¿Qué es necesario entonces? Nosotros de parte del Señor vamos a recibir ese perdón que necesitamos. ¿Pero qué tenemos que hacer? Dar el primer paso para buscarlo. Entonces, espero que este corto en vivo haya sido de mucha edificación para la vida de ustedes, que ustedes puedan poner por obra el perdón. El perdón les permite recibir sanidad física y espiritual. El perdón les permite ser ustedes partícipes de que otra persona esté en libertad, que ustedes mismos puedan vivir la libertad con la que Jesús nos ha llamado a vivir. El perdón nos ayuda a nosotros a ser amables, a entender que es necesario dar por gracia lo que por gracia recibimos. Es imposible nosotros querer recibir del Señor todo lo bueno y no querer dárselo a otras personas. Entonces el mensaje concreto para este día es: permite que el Señor more en tu corazón, mueva lo que tenga que mover en tu corazón y te permita realmente buscarle con un corazón sencillo. Porque un corazón contrito y humillado, como dice la palabra del Señor, nunca será despreciado de parte del Señor. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde.
Si tienen alguna petición, las personas que están conectadas en este momento aquí conmigo, alguna petición de oración, me pueden escribir en este momento y oramos inmediatamente. Si tienen alguna petición, algún comentario, pueden hacerlo. Estamos para eso, no simplemente es para que miremos las publicaciones que yo hago, sino que podamos interactuar y nos podamos edificar. Así que si tienen alguna petición, pueden escribirla. Voy a darles un momentico antes de finalizar este en vivo y antes de orar por ustedes. Vamos a orar entonces. Si tienen algo por decir, bienvenidas. Igual voy a orar para bendecirles. Oro al Señor para que sea guardando sus vidas, la vida de sus familiares, que guarde sus empleos, que les permita que su alacena siempre esté llena, que sea el Señor, si están enfermos, devolviéndoles la salud, que les permita el Señor experimentar esos regalos que Él nos ha entregado, paz en la mente y en el corazón. Es un regalo que el Señor nos entrega y que nada ni nadie nos puede quitar, ¿sí? Entonces voy a bendecirlos, como dice la palabra del Señor que debemos hacerlo en Deuteronomio 6. Que el Dios eterno les bendiga y les guarde. Que el Dios eterno haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Que el Dios eterno tenga de ustedes misericordia y ponga en ustedes su paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que el mundo no les puede entregar. ¡Saludos, Jessy! Ya estoy terminando el en vivo. Un abrazo muy grande a todos los que me acompañaron en este en vivo. El Señor les bendiga y espero que puedan atesorar esta palabra en el corazón. Dios les bendiga.